Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio. Andrés Cota Iriart. Claudio Martínez @claudífonos. Me faltó tu último apellido, pero... García, te lo regalo. Claudio. Estaba ahí fácil. Martínez García. ¿Dónde dirías que es el sitio más salvaje en el que jamás hayas estado? ¿Yo? Y no vale decir Chimalhuacán. No vale Chimalhuacán. O sea, salvaje me refiero en términos silvestres, ¿no? El sitio más silvestre, a lo mejor más imperturbado, no necesariamente peligroso. O sea, salvaje. Sí, salvaje no significa peligroso, no sino necesariamente, como ¿no? menos tocado por la mano del hombre, ¿puede ser? Puede ser, y de la mujer. Y de la mujer. Y de los niños. De la humanidad, digamos, la frontera que se ha resistido un poco más a los abates del antropoceno y de la modernidad. Uh-huh. Digo, y se vale, estamos haciendo aquí un ejercicio, no tiene que necesariamente ser salvaje prístino, ¿no? Imperturbado. Yo estoy pensando que a lo mejor pienso que en los ríos subterráneos. O en los cenotes. Bien, ese es un buen aporte, sí. Seguramente esa es una frontera poco perturbada, ¿no? O sea, no es que no esté visitada, pero claro. Tiene poca... Mira, qué bien. Sí, aquí tenemos pues un sistema gigante de ríos subterráneos en el sureste mexicano, ¿no? Digo, en todos lados hay ríos subterráneos, pero allá pues está el suelo kárstico. Y los famosos cenotes, no pierdan la oportunidad de dirigirse para allá. Yo estaba pensando que ibas a decir una selva, fíjate. Entonces me gustó que respondieras con un río subterráneo, porque habla de que sí estabas poniendo atención, ¿no? No sé, es que a lo mejor también el lugar más salvaje puede ser abajo del mar, ¿no? Puede ser un lugar marino, que a lo mejor se ha salvado más. Pero bueno, esto lo traigo un poco a colación porque lo que vamos a hablar hoy es un poco de las fronteras, ¿no? Las fronteras de lo salvaje, las fronteras del antropoceno, las fronteras del mundo silvestre, en este caso, pues sí, un poco más imperturbado, de menos cuando fue la visita de las que vamos a estar hablando, que los cenotes, ¿no? Estamos hablando de sitios, sí realmente fronteras salvajes, y lo vamos a ir guiando de la mano de un gran escritor, pero también un gran naturalista. Yo diría, el último gran naturalista, sigue vivo, Redmond O'Hanlon, ahí te va tu nombre, Redmond O'Hanlon, que sin duda alguna es de mis autores más favoritos, y claramente este episodio, si lo están empezando a escuchar, ya sabrán que hace ecos a la literatura, ¿no? O sea, es otra de nuestras variantes aquí en Masaje Cerebral, Masaje Tours, ¿no? Nuestras verticales, nuestras marcas, ¿no? Invertebrata, Somos lo que comemos, y pues otra de las cosas que nos gusta es la literatura, ¿no? El cruce de las ciencias naturales y las letras, o de no solo el mundo natural, sino de nuestra interacción con él también. Y este hombre, Redmond O'Hanlon, fíjate que se puso el siguiente ejercicio, que fue recorrer los lugares más biodiversos del planeta, digamos, en cada momento dado, ¿no? O sea, ¿a qué te suena? ¿Dónde crees que pudo haber ido? Pues a México. a los países megadiversos, exacto. ¿no? Sí, y no sé si ha venido a México, estaría bueno invitarlo. Yo, si algún día se hace el Festival de Literatura, él sería un invitadazo. Genial, ¿no? Padrino del festival, no lo sabe todavía, pero es el padrino del Festival de Literatura mexicano. Es tu Dios, dirías que es tu Dios. No, porque piensa que él empezó, o sea, con estos ejercicios, digo ejercicio porque es una expedición, pero es una expedición ya pensando mucho en términos literarios. O sea, es una expedición que tiene ciertas finalidades científicas, pero él ya tenía en la cabeza cuya salida iba a ser un libro, ¿no? Entonces tiene este ejercicio literario de antemano. Y empezó, vamos a decir, en 1988. No, en 1900, ese fue el segundo, perdóname, en 1984. O sea, cuando naciste, ¿no? Claudio estaba naciendo y Redmond O'Hanlon estaba empezando su legado, su misión.
¿Dónde crees que se eligió en 1984? O sea, el sitio más biodiverso y menos explorado de ese momento en el planeta era... ¿Y él de dónde es? Te quiero saber antes. Él es británico, Ajá. o sea, es inglés. Ajá. Nació en el 47, así que tendrá 77 años por Ok. cumplir, porque creo que nació en verano. ¿Y a qué lugar podría haber ido Sí. que esté poco Piensa, perturbado? vamos a decir, él es Algún polo. ornitólogo, ¿no? Ah, entonces Un Australia. ornitólogo, biólogo, ornitólogo y pues escritor. Y luego hizo como pues 2 carreras, hizo también carrera en letras, vaya, Ujú. ¿no? Cualquier parecido con este conductor. Ya quisiera. Bueno, Australia, pues no está lejos, fíjate, ibas bien en Indonesia, a Borneo. Ujú. Borneo, tercera isla más grande del mundo, allá en el archipiélago indonesio. En los 80 era el lugar más, digamos, prístino de selva, de bosque primario. Y luego pasó esta cruenta cosa que en las siguientes 2 décadas, pues fue el sitio que se taló y de donde provenía más madera en todo el mundo venía de Borneo, imagínate. Y luego pusieron aceite de palma. Pero el caso es cuando fue De Redmond hecho, O'Hanlon, tenemos un episodio que habla de eso. Hemos mencionado esto varias veces. Ajá. Pero bueno, cuando fue Redmond O'Hanlon en el 84, la mayor parte de la isla, pues digamos que desde la visión occidental, de menos, pues estaba así, imperturbada, ¿no? Claro que había muchas naciones indígenas de Borneo. Y, por ejemplo, ahí te va, para que se den una idea cómo era Borneo en ese momento. O sea, Redmond, una de las ideas que tenía era ir catalogando todos los árboles más altos de 30 metros que se encontrara a su paso. En Borneo están los árboles tropicales más altos del mundo. Y pues como que nada más llegando empieza con esta idea y luego hay tantos, o sea, encuentra tantos de estos gigantes Ujú. que pues tiene que desistir porque no tiene sentido, no es un Claro. despropósito. Pero entonces esto es lo bonito, miren, lo que hace Redmond O'Hanlon son varias capas en su libro. Una es que se pone una misión, se autoimpone una misión, que es un poco la justificación del viaje, y entonces en este es ir a buscar al rinoceronte enano de Borneo, que tenía como varias décadas de no registrarse, o sea, llevaban varias décadas sin registrarse, pero pues sacando conjeturas, viendo como pues, el tamaño del lugar, pues dice, no, sí, probablemente hay, o sea, lo que pasa es que nadie los ha ido a buscar, ¿no? Ya, claro. Entonces, esa es su misión. Entonces, bueno, misión, primera capa, una misión, ¿no? Ajá. Tener un lugar al cual tirar. Ajá. Segunda capa, siempre invita a alguien. Es como si tú y yo te llevo a la selva, entonces lleva a alguien que no es biólogo o que no tiene formación ni naturalista, nada, como para tener este diálogo, ¿no? Esta especie, ya es como un elemento narrativo, si te das cuenta. Claro. Pero además en este caso, que yo creo que es es el libro más bonito de estos que vamos a estar hablando, que es En el corazón de Borneo, se llama Into the Heart of Borneo, se lleva a James Fenton. Y James Fenton, como tú estudias poesía, ¿no? De británica, James Fenton es como de los grandes baluartes de la poesía británica. O sea, es un súper escritor. Entonces tú imagínate que te das un megapoeta a la selva prístina de Borneo, pues ya tienes, ¿no? Ahí es casi que un mix perfecto. Claro. Y además, la siguiente capa es que siempre va como con tribus locales, ¿no? O sea, siempre dentro de esta idea de ir al rinoceronte enano, pues conlleva pasar por muchos territorios indígenas de ciertas poblaciones humanas muy interesantes. O sea, tiene una capa antropológica. De hecho, sus guías suelen ser, en este caso son 2 hermanos, dayacos, ¿no? Los indígenas dayacos, para que seguro los tienen en la cabeza quien esté escuchando, porque esta idea de los tatuajes tribales, las expansiones de oreja, ¿no? Mucho de la cosa estética que se ha arropado viene de ahí. Y vivían los dayacos, o viven todavía algunos, en unas casas largas de madera en pilotes, donde viven 100 personas. O sea, que se parezca a tu tatuador no es necesariamente que sea de allá. Si se parece a alguien que hayan visto en Dermafilia o en Tonatiu, pues sí, de ahí salió de ahí salió la inspiración. Entonces se lanza a Borneo 2 meses. Es que además no es poca cosa, ¿no? Madre cuando yo santa. te llegue aquí a los Chimalapas, vamos a ir como 2 días. No, yo con 2 días de mosquito ya estoy cansado. Y eso, imagínate atravesar este territorio, que además tiene ahí un paralelismo con la literatura, obviamente, con Into the Heart of Darkness, ¿no? De Conrad, del cual Redmond O'Hanlon es muy fan. Entonces va haciendo este paralelismo con Conrad a través de un río, todas estas selvas, casi que solo las puedes atravesar o transversar por río, ¿no? Entonces va por el río, pero es todo lo contrario a la obra de Conrad, en que es el corazón así de la corrupción y la malicia,
porque aquí es pues como el mundo prístino natural. Ya. Es muy lindo, en el corazón de Borneo. Ese sí está traducido al español. Totalmente recomendable. Y mira, para no perder aquí una costumbre, ¿dónde irías, no? Tú, Claudio, gente allá afuera, ¿dónde dirían que fue el siguiente destino de Redmond O'Hanlon? O sea, si en el 84 se fue a Borneo. A Borneo. Por cierto, no les voy a decir si lo voy a encontrar el rinoceronte o no, porque es lo de menos. En realidad no importa tanto la meta, sino el viaje, ¿no? Ya. ¿Dónde dirían que fue su siguiente expedición? Venga. Esa es la pregunta antes de este primer corte del masaje cerebral. Vamos y volvemos. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral. Hoy estamos platicando de literatura de Redmond O'Hanlon, Bien, sí, que tuvo una primera expedición en 1984 a Borneo. en efecto. Y luego tuvo una segunda expedición en 1988. Ajá, muy bien, ¿No? tienes buena retención. Estoy poniendo atención. Ajá. Y tengo que adivinar a dónde. Cualquier lugar del planeta O sea, que no sea Borneo. Claro, pero otro lugar megadiverso, poco explorado, que imagínate, que desafiaría a este gran naturalista que tras su vivencia en Borneo. Además, déjenme decirles que Redmond O'Hanlon es como el antihéroe perfecto. O sea, todo lo contrario a un Indiana Jones, ¿no? O sea, está pasa de peso, es gordito, suda todo el tiempo, no está en forma, fuma, ¿no? Va cargando así volúmenes, no viaja ligero, lleva así sus enciclopedias y sus clásicos. Porque otra capa padre narrativa es que siempre tiene pedacitos de expediciones anteriores que él mismo va citando. Eso es eso funciona muy bien, es casi que un estilo en sí mismo. Yo mismo en Fieras Familiares, que a lo mejor que recuerdes, Sí, ¿cómo no? hay un capítulo de Cabo Borneo y yo uso de pauta el viaje de Redmond O'Hanlon. Por eso te suena, por eso te suena. Es por no eso. sabías por qué conocías a Redmond, pero ahora lo sabes. Y eso sirve muy bien porque tú tienes una expedición previa, a lo mejor varias décadas, ¿no? O incluso un siglo, y entonces te hace una contraparte muy interesante con respecto a lo que te encuentras tú, ¿no? Entonces, bueno, Redmond O'Hanlon, en lo contrario del antihéroe, es muy, si han leído literatura inglesa, pues es el clásico humor inglés, ¿no? Sarcástico, irónico, se burla todo el tiempo de sí mismo, o sea, es casi que una desgracia, ¿no? Y está ahí sufriendo, o sea, no es como el mundo natural es tan bello y no esta cosa romántica, es terrible, ¿no? Siempre se arrepiente, se quiere regresar, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me dedico a esto? Además piensa que en ese tipo de expediciones tienes que llevar hamacas, ¿no? Cuelgas tu hamaca entre los árboles en la noche y estas son selvas que de pronto llueve y se inundan. Entonces, si tienes una tienda de campaña, se lleva el agua a tu tienda, ¿no? Entonces, todas las noches tienes que hacer un campamento así. Comen Suspendido. tortuga de río, o sea, no puedes llevar provisiones para 2 meses. Claro. No hay Oxxos, querido Claudio. No hay Oxxos, sobre todo no ha llegado el Oxxo a Indonesia. Falta poco, pero entonces van comiendo tortugas de río y lo que van encontrando, peces. Y claro, al principio esa dieta de peces y tortuga pues es como exótica, entretenida. 4 semanas después de estar comiendo tortuga y Ya caldo estuvo. de pez gato, o sea, Ya estás estuvo, ¿no? hasta la madre. Entonces, en fin, todo eso compone unos libros pues muy, muy divertidos además, ¿no? Cero glamour. Bueno, todo eso para llegar a que ¿A qué otro espacio? Imagínate que él regresó y le llevó todavía como un par de años digerir y como... Y sacar la producción sí, final. Sí, descomprimir todo ese viaje, el trauma, todo lo que le pasó y sacar el libro. Y nada más déjenme decirles que dentro del círculo de amigos, Redmond O'Hanlon está en un taller, así es como él empezó como a decir, yo quiero escribir. Él era biólogo, ornitólogo, pero le gustaba mucho leer. Y era muy amigo de este hombre, James Fenton, de este poeta. Y James Fenton tenía un famoso taller literario en su casa, ¿no? James Fenton hacía así estas cenas y venía gente de varios lados a sus talleres literarios, entre los que figuraban, por ejemplo, si saben un poco de escritura, Salman Rushdie, ahí empezó, y Ewan McEwan, que a lo mejor les suena porque tiene varias películas que se han adaptado a cine, y bueno, otras plumas, ¿no? O sea, digamos que era un lugar muy fértil, pero se juntaban como compas como quien va a la Sociedad de Científicos Anónimos, y cuando nuestros biógrafos digan Claudio Martínez, pues en fin, entonces todo esto ya compraste tiempo, ¿a dónde fue después? Yo voy a poner que se movió al continente americano y que fue al Amazonas.
Ya me está leyendo aquí mi cuaderno. No, además es imposible leer a Andrés J. porque escriben todas las direcciones posibles en un cuaderno. Pues quiere decir que porque mi letra de doctor, pero es por las tienes una letra preciosa, Andrés. Pues sí, digo, tampoco era tan difícil el ejercicio de imaginación, ¿no? O sea, empiezas a hacer un cinturón alrededor del mundo. ¿Ah, sí le pegué? Sí, claro, Crack absoluto. al Amazonas. Gracias. O sea, ¿qué otro sitio más icónico, ¿no? O sea, de frontera salvaje? Esta idea de Redmond ir a visitar los puntos más salvajes del mundo en un momento dado. Entonces, claro, después de Borneo, si ustedes hacen una línea imaginaria alrededor del globo terráqueo, verán que Borneo, el Amazonas y otros sitios de los que vamos a estar hablando tienen algo en común, que es que están sobre el Ecuador, sobre la línea del Ecuador. Y esa es la línea de lugares más biodiversos del planeta, ¿no? O sea, México es megadiverso por otras razones, pero tenemos diferencia de paisajes, pero el Amazonas es por mucho, o sea, mucho más exuberante. Entonces, bueno, ese libro se llama In Trouble Again, ¿no? En peligro de nuevo, un viaje entre el Orinoco y el Amazonas. Entonces, este es el ejercicio ahí. El Orinoco y el Amazonas, pues, son dos grandes ríos. El Orinoco, no los tacos de la Roma, que son carísimos. No Amazonas acá en la Cuauhtémoc, ¿no? Río Amazonas. Seguro voy a hacer un libro que es entre el Orinoco. El Orinoco y el Amazonas. Y que aquí en una caminata a las 3 de la mañana, ¿no? De Viernes Santo. O sea, ahí te encarga tu territorio salvaje. Pues sí, ¿no? Y entonces estaban estos dos ríos. Y hay un tributario, hay una zona que en esa época, en el 88, aparece como territorio no explorado. ¿Te acuerdas cuando Quintana Roo era territorio? ¿No? O sea, el mapa, cuando éramos niños en México, había lugares que decía territorio no explorado. Ah, sí, yo no recuerdo eso. ¿No? Dime qué tan viejo estás sin decirme qué tan viejo. Pero bueno, entonces esta parte como no bien mapeada al menos, y es un tributario de un río, y entonces Redmond se hace el ejercicio de deben de conectar el Orinoco y el Amazonas. O sea, casi que por lógica geográfica tiene que haber un tributario que conecte ambas cosas, ambos ríos. Y esa es su misión en este caso, ir a remontar ese río tributario y conectar el Orinoco y el Amazonas, con la pequeña complicación que ese territorio, digamos, permanece así en el mapa porque ahí habita lo que se decía en ese momento era la tribu más violenta del mundo, ¿no? O sea, los humanos más violentos del planeta eran los Yanomami que habitaban en esa zona. Obviamente desde una concepción occidental, ¿no? Por supuesto que Redmond va y tiene su viaje y además los Yanomami lo tratan súper bien, ¿no? Y tiene amigos todavía y de hecho son parte de quienes lo llevan por una parte y le enseñan el tributario que sí conecta. Pero en este caso no se va 2 meses, se va 4. Entonces, para su ejercicio de llevar algún compa, pues, ¿no? Como elemento narrativo, pero también si no, ¿qué haces 4 meses en el Amazonas? Intenta convencer, o sea, como que dijo, bueno, James Fenton, pues voy a llevarme otro poeta, ¿no? O sea, está padre así como mi idea de hacer libros siempre con poetas en la naturaleza. Todos lo mandan por un tubo. O sea, es como 4 meses en el Amazonas. Chao. Y entonces empieza a como, bueno, no poetas, pues a lo mejor fotógrafos de naturaleza. También piensen que el mundo era muy distinto, ¿eh? En digamos, una década antes de que acabara el siglo. Pues no, por supuesto que no había internet, no había teléfonos inteligentes, dejen ustedes eso, pero todo estaba mucho más inconectado. Irte 4 meses a internar ahí, pues era básicamente estarte jugando el pellejo. Claro. Entonces finalmente va pasando así entre sus amistades hasta que le queda como su último recurso, que es un amigo llamado Simon Stockton, que es gerente de un cabaret. O sea, es gerente de un cabaret y cupier, ¿no? Ese es su trabajo. Y como que además tienen problemas de apuestas en Londres, está como en una situación como que con la mafia, y entonces le cae de perlas que le ofrezcan irte 4 meses a borrarte del planeta. Nos vamos en 2 meses, no vámonos ahorita. y así se lo lleva, imagínate, ese viaje de 4 meses en el Amazonas. O sea, si pareciera difícil Borneo, el Amazonas es mucho más difícil porque es mucho más grande. O sea, es gigante, es vastísimo. Y en fin, ahí tiene sus aventuras, por eso se llama En peligro de nuevo, se imaginarán. Claro que además otra capa de estos libros pues, son toda la fauna con la que se va encontrando, ¿no? Tanto a la que quiere como a la que no quiere. O sea,
todo tipo de serpientes venenosas, migalas en este caso. En Borneo, pues toda la serie de monstruos hermosos que destacan Borneo. En fin, vale mucho la pena. Y entonces, para seguir esta exploración de la obra de Redmond O'Hanlon, recuerden que estamos hablando de Redmond O'Hanlon, yo diría, bueno, es sin duda alguna de mis 5 autores favoritos. Estos libros, pues yo los he leído varias veces porque no tiene tantos. Más estos ejercicios que conllevan dedicarle 5 años, pues a lo mejor un libro, ¿no? Ir a la expedición, planearla, siempre conseguir quien la pague, porque imagínate, digo, él tiene la ventaja de que es académico, entonces eventualmente logra venderle a alguien esta idea de que es importante ir a ver lo del tributario, ¿no? Y entonces de alguna u otra manera logra financiarla. Bueno, ¿dónde crees que fue su siguiente expedición? Su tercera entonces, ya expedición. con Borneo bajo el brazo y el Amazonas. Además, cada una va subiendo, si te fijas, de nivel de reto, ¿no? O sea, si ya por sí Borneo era muy así y el Amazonas, ¿cuál harías que supera a ambos? O sea, que es Que esté todavía más difícil. Ok, va. Ayúdenme ahí en el hashtag masaje cerebral. Están escuchando el masaje cerebral. Vamos y volvemos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de llegar, pues sean bienvenidos, bienvenidas. Estamos explorando las fronteras más salvajes del planeta, de la mano o de la pluma de Redmond O'Hanlon, ¿no? Porque, fíjate tú, hay un concepto que dice que hoy en día tenemos un déficit de naturaleza, ¿no? Como ciudadanos, que eso es un gran problema de esta era. Piensan los niños y las niñas que crecen en una ciudad, cada vez están más desconectados del mundo natural, ¿no? Cada vez están más alejados y por eso nos trae tremendos problemas. Entonces, ¿cómo combates el déficit de naturaleza, querido Claudio? Bueno, pues yendo a campo, ¿no? Más seguido, si tienes la oportunidad, por lo menos ir a parques urbanos, o sea, tener más vida de aire libre. Y si de plano no, pues atendiendo tu paisaje interior, ¿no? Ese es el gran valor de la literatura. Si tú no puedes ir a Borneo, porque probablemente es difícil ir a Borneo, pues puedes ir a través de un libro, ¿no? Por lo menos. Y ese es uno de los grandes, creo, fuertes y que yo creo cada vez va a hacer que esta corriente de la literatura pues cobre más fuerza, que es que nos puede ayudar a suplantar, ¿no? A quitarnos esa carencia de déficit de la naturaleza, no importa quién seas, no importa qué te dediques, ¿no? Yo tengo una duda para ti. O sea, esa es una pregunta personal. Tú estudiaste biología y no necesariamente, o sea, tienes ejercicios de campo, ¿no? Como mientras lo estás estudiando. Sí. Pero no significa que todos los biólogos salgan a campo constantemente. No, de hecho la mayoría no sale. La mayoría no. Pero a ti te entró el gusanito ya estudiando la carrera de querer ir a darte vueltas por el mundo o sea, ¿naces o te haces? Exacto. O ya venías tú o pasó primero que empezaste a ver cosas afuera y dijiste, quiero estar... No, a mí me entró el gusanito desde los 4 años y medio, yo creo, o sea, desde que me acuerdo, ¿no? De sí, salir al monte, pues. En efecto, la biología, es que biología es un término poco genérico, ¿no? Que engloba un montón de cosas. Yo por eso nunca digo soy biólogo, digo soy zoólogo, y si acaso, ¿no? Porque pues es todo el campo de la microbiología, pues no van a salir a campo, claro. ¿no? Y también mucho de la biología, digamos, más canónica, pues tampoco necesariamente todo tiene que ver con campo, ¿no? O sea, en fin, creo que te está saliendo por la tangente, porque el punto es, ¿cuál era la siguiente frontera salvaje? Estamos hablando de las fronteras Perdóname salvajes. por molestarte con mis dudas de tu persona. ¿Cuál fue la siguiente frontera salvaje de Redmond O'Hanlon? Y habría que decir aquí que, o sea, yo, como soy, porque también tengo una parte muy urbana y muy cultural y me gusta mucho también la comunión, vamos, con otras personas. Yo no aguantaría un viaje de 4 meses al Amazonas, ¿no? No, yo voy, visito un ratito y me regreso. Y menos con un poeta. A ver. Borneo bajo el brazo. Borneo, luego... El Amazonas. Casi muerto en el Amazonas. No, pero además les da malaria. O sea, sí, les va re mal. Además hay enfermedades en todos lados, ¿no? Y entonces hace un viraje, dice, ya no puedo estar yendo yo a lugares tan tropicales. Va uno peor. Mucho más. Mucho peor. Un peor reto. Bueno, un reto más grande, digamos, más intenso. ¿Sigue siendo parte del mismo cinturón? Claro. ¿Sí? Es que luego,
agarren un globo terráqueo, Ujú. si van manejando no, pero si no están manejando pueden cerrar los ojos e imaginarlo. Y luego es un poco contraintuitivo pensar qué masas terrestres toca el Ecuador. ¿Eh? De Ujú. hecho, las masas terrestres no están distribuidas de manera equitativa. No. Hay muchos más territorio por arriba del Ecuador Ujú. y de hecho por abajo hay poco Ujú. en comparación. Y países que toca el Ecuador son como 13, nada más. Ah, cámara. 13. ¿Neta? Digo, claro, porque uno de esos es Indonesia y esas son 17,000 islas, ¿no? Entonces, pero entonces sí, claro, pasa pues por la mitad del Amazonas, ¿no? Ujú. Por las Galápagos, por Indonesia, Y va al continente africano. sigue dándole la vuelta. Toda la India está por arriba del Ecuador, Ajá. de hecho, o sea, Ah, Y ¿neta? en Mira, yo África- pensaría que no. en Estoy tra- África. En África, sí, dije que continente africano Sí. va al Congo. ¡Ah! ¿Sí? Sí, ¿Neta? claro. se ¡Guau! ve que- Saludos al Buki, tu maestro de geografía de la secundaria. Saludos. Atinó a dejarte algunas nociones básicas de geografía general. Ajá. Sí, al Congo, exactamente. Esa es la otra gran selva, todavía a la fecha, pues. O sea, todos estos lugares, digo, Borneo has vivido una completa calamidad de destrucción masiva, pero sigue teniendo sitios francamente excepcionales, ¿no? Ujú. Y el Amazonas, pues bueno, Bolsonaro intentó tirar lo que quedaba, pero bueno, es Ujú. enorme, sigue habiendo pedazos muy grandes de selva. Perro Y el maldito. Congo, pues ha tenido muchos capítulos cruentos gracias al mundo occidental, ¿no? O sea, desde el rey Leopoldo y muchos capítulos de esclavismo y terribles, Ujú. vaya. Y hoy por hoy, pues está toda la minería de lo que llamamos minerales raros, que son Ujú. los minerales que se usan pues, para los teléfonos inteligentes, ¿no? El Ujú. coltán, un montón de cosas que se usan para tecnología, que tienen al Congo subyugado, ¿no? O sea, en un Ujú. estado... Pero bueno, sigue habiendo unas reservas muy grandes y una selva muy, muy, muy... ¿Cómo te imaginarías? O sea, como muy impenetrable, ¿no? Ujú. Tupida. Y además, África con sus propios retos, ¿no? Porque, Ujú. digo, la banda latinoamericana es un poco más... Allá Ajá. están en guerras, de pronto... internas en los países, ¿no? Partes del Congo, o sea, el Congo es un país bastante grande y la zona de esta selva pues toca como a las fronteras de Ruanda, Congo y si te acuerdas, pues el genocidio de Ruanda, o sea, hay como cosas que tenemos ahí en el imaginario colectivo de grandes conflictos, de guerras, ¿no? En África y bueno, partes rodea estos parques nacionales. Bueno, pues allá va Redmond O'Hanlon en el 96, ¿no? En el 96, a meterse pues, al corazón del Congo, ¿no? Y ese libro se llama No Mercy, Sin Piedad, Cámara. un viaje al corazón del Congo. Y yo diría que es su obra maestra. O sea, ese libro Ujú. a todas luces es, o sea, supera los dos previos. ¿Y ahí cuánto tiempo fue? Pero también la vivencia supera los dos previos. Un par de meses Un también. par de meses. Todos estos son viajes larguísimos también Ujú. porque llegar ahí, en sí mismo, el viaje del Congo a través del río Congo, remontar el río Congo en estas pateras de cielo abierto, Ujú. con un montón de gente, en una pobreza extrema, y es un viaje de 3 semanas en el barco que o sea, es brutal. Ujú. Nada más llegar ahí es brutal, ¿no? Y aquí se lleva un amigo también, que se llama Larry Schaffer, que es un personaje súper entrañable, porque no sé, es muy lindo Larry, es fotógrafo y es médico. Mm. Y entonces se vuelve un personaje muy curioso ahí en el Congo porque pues la gente va y le hace consultas, ¿no? Digo, él fue un médico, pero no ejerce, pero bueno, en fin. Y entonces ahí se va con Larry y con un congolés llamado Marcelín. Y fíjate, aquí la excusa, digamos, es lo más literario. O sea, van hacia el lago Tele que está en el territorio de los pigmeos, ya parece el viaje de Gulliver, ¿no? Ujú. Al territorio de los pigmeos, que en esa época también estaba bastante poco contactados, al lago Tele en busca del Mokele Membe. No sé, mi africano no está muy bien, pero Ujú. Mokele Membe, que es como el monstruo lago Ness, pero africano. O sea, hay ese mismo mito, hay la idea de esta especie de dinosaurio o criatura pleistocénica que ha sobrevivido ahí, en ese lago. En muchas partes de África se cree en esa criatura criptozoológica, vaya. Ujú. Y entonces Redmond un poco dice, bueno, a lo mejor no existe. Pero si pudiera haber uno de estas criaturas de especies así fósiles, pues en África es mucho más probable que en el lago Ness, ¿no? Además o sea,
Y además de que, bueno, el Congo es un país, bueno, África como continente, pero el Congo y la zona del centro de África en especial, que en México no se nos parece tan lejano, que cree profundamente en la magia. O sea, todo mundo cree en la magia, en el mal de ojo, pues como aquí, en los amarres, en la cura de huevo. O sea, como que están muy intrincadas estas como tradiciones de antaño, pues en la vida cotidiana, ¿no? Hay un montón de brujos y como que hay esta otra capa. Entonces eso le da algo muy especial. También Redmond O'Hanlon dice, bueno, a lo mejor no es real no, o sea, a lo mejor no existe como un hecho esta criatura, pero sí existe en el influjo que hace para la gente que vive alrededor de ese lago, de alguna manera, ¿no? Entonces, en fin, emprende este viaje ahí con los pigmeos, que fíjate que poco antes había habido otra cosa que puso a Redmond a decir, bueno, y a lo mejor sí, que es el okapi. ¿Tú has visto un okapi? No. ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo te imaginas un okapi? No, o sea, ha habido muchos capítulos así en la historia en que llegan exploradores, ¿no? Al mundo occidental y dicen, no, vimos una criatura de no sé qué. Y entonces como, no creo. Y este okapi, según Okapi, era una especie de mitad cebra, mitad jirafa. Un animal enorme que hay en las selvas del Congo, un ungulado, y entonces pues había mucho descrédito, ¿no? Y había dibujos, ¿no? Imagínate, y los pigmeos diciendo, no, claro que sí hay, no sé qué. Y entonces son estas criaturas medio criptozoológicas, porque hasta que no haya una evidencia patente, pues entonces solo te puedes basar en el folclore. Y bueno, resultó que el okapi sí existe, obviamente. Cámara. Entonces, claro, de ese territorio de los pigmeos, pues ya había este tipo de pequeños eventos en que criaturas que parecían fantásticas eran reales. Entonces dice Redmond O'Hanlon, pues, ¿por qué no va a estar el Mokelele Membe, no? Y ahí va al Congo. Último viaje que vamos a hablar de Redmond O'Hanlon. Ahí les va. Imagínense que ya cerró el cinturón de los bosques de selva más prístinos del planeta. Y entonces Redmond dice, bueno, pues quiero dedicar un libro ahora al Reino Unido. Y entonces fue a las fronteras más salvajes del Reino Unido. @Cotallard, @Claudífonos. ¿Dónde están las fronteras más salvajes del Reino Unido? Aquí les leemos, #masaje cerebral. Vamos y venimos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Bien, ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Hoy hemos estado pues platicando alrededor de las travesías de Redmond O'Hanlon, que es la persona favorita de Andrés Cota en el mundo. Y ya fuimos a Borneo, ya fuimos al Amazonas, ya fuimos al Congo. Y la pregunta es, ¿a dónde, dentro del Reino Unido, se lanza O'Hanlon a hacer su siguiente travesía? ¿Qué te suena que siga siendo salvaje o no? O sea, que siga siendo silvestre. Entre el Reino Unido. Parte del Reino Unido. Pues supongo que la parte más norte será, o sea, lo más frío. Es en los Shetlands, que le llaman, son las islas así que están hacia el norte, en el mar del norte. Sí. O sea, porque mucho inglés a lo mejor diría que Irlanda, pero... El estadio del West Ham, ¿no? Un domingo en la tarde y que pierda. No vas mal, fíjate. Hoy has estado muy atinado. También a lo mejor están más fáciles las preguntas. A lo mejor. A lo mejor vienes pues es que son de... cultura general. No son de cultura general, son más como de pensarle tantito y a ver si le pegas. Pues sí, vas bien, pero todavía no le has atinado. Okay. O sea, en las Shetlands, por esa zona, pero ¿qué parte? ¿Qué entorno crees que es? Esa frontera imperturbada. O sea, me preguntas como en términos de ecosistema. Ecozona. Claro, yo iba a decir ecozona, pero quise decir ecosistema para ponerlo, para bajarlo tantito aquí a mi nivel. Sí. Ecozona. Y esto es en el 2005, o sea, ya es un poco más actual. La frontera más salvaje, digamos, de uno de los países europeos más antiguos, ¿no? ¿Qué le queda de salvaje a eso en el 2005? Las profundidades marinas. Yo pensé que sí era sobre la superficie, la verdad. No. O sea, pensé que era algo muy frío o algo así. Sí, es que eres terracentrista, ¿no? Discúlpame. Te hemos quitado lo antropocentrista aquí, pero eres terracentrista. Bueno, pero es que esta persona, ¿qué se iba a sumergir si estás diciendo que...? O sea, las fronteras más
salvajes del planeta en general, pues es allá abajo en las profundidades abisales que hemos dicho aquí. 3,000 metros de profundidad, entre 3,000 y 4,000 metros de profundidad. Pero para un biólogo sumergirse no es una cosa como que hay que estar entrenado para. No, porque ahí te va. O sea, puedes estudiar, puedes inferir sin ir directamente, que es con un barco de pesca de arrastre. O sea, porque además piensa, tampoco es que diga, yo puedo tener un submarino, o sea, tampoco es un tipo así. Eso estoy imaginando. No es de James verdad. Cameron, ¿no? Ajá. Que dice, voy a ir al fondo del mar y construir un submarino y va al fondo del mar. No, entonces dice, claro, la manera de hacer estas inferencias con digamos, la vida de las profundidades abisales, porque ahí en la Shetland, además, hay una zona muy profunda, es uno de los como trincheras marinas, es a través de la pesca de arrastre. Estos barcos que se llaman trawler, ¿no? No sé cuál es la traducción exacta en español, pero son estos barcos que van arrastrando una red en la profundidad y sacan peces. Ajá. Y entonces, claro, por cada captura de esas, que están buscando ciertas especies, están buscando unos bancos de unos peces que parecen como guachinangos, viene un montón de cosas que no buscan, Ajá. ¿no? O sea, entonces es una manera, pues, de asomarte a qué hay abajo. Entonces esto es súper interesante, porque entonces Redmond ya estaba más grande, ¿no? O sea, en el 2005 ya te ha entrado en años, y te vas a uno de estos barcos donde vives a bordo, y si tú vas a uno de esos barcos, a fuerza tienes que trabajar, o sea, es uno de los lugares más peligrosos del mundo por sí mismos, como a lo mejor han visto esto de los pescadores de cangrejos de Canadá, ¿no? De Alaska, se muere un montón de gente, porque además es un mar muy intempestivo, de hecho en el libro les agarra un huracán. Cámara. Pero entonces tienes este señor ya entrado en años que además había sobrevivido a las selvas más prístinas del mundo y ahora va y se mete un barquito en el que solo puedes dormir 4 horas al día en turnos de 2 horas y todo el tiempo tienes que estar trabajando, todo el tiempo se mueve, vomitas, obviamente es en lo que te acostumbras y además ponte a estudiar peces, ¿no? Pero como libro es padrísimo porque la gente que va de crew ahí en estos barcos, pues son muy barrio inglés, ¿no? Y son fantásticos, son criminales todos, pero son fantásticos ahí. Son como un equipo, como una familia. Ajá. Y fíjate que en este va con un biólogo que se llama Luke. Y hay un ejercicio muy bonito porque aquí en este libro es que Redmond O'Hanlon se convierte en el como alumno. O sea, él se convierte en el que no sabe nada de los peces. Y Luke es como la figura que le enseña. Y a través de leer este libro, yo a lo mejor no valoraba tanto los peces, te voy a ser sincero. Y después de leer este libro... O sea, también eras terracentrista. Totalmente, o sea, sin saberlo, ¿eh? Y después de leer este libro dije, no puede ser. Yo, si vuelvo a estudiar, quiero ser oceanógrafo. O sea, por supuesto que es mucho más interesante en términos evolutivos lo que vive allá abajo, que lleva existiendo, pues, millones de años, muchos millones de años más que en la Tierra, ¿no? O sea, pero muchos. Por supuesto que los peces están súper locos, ¿no? O sea, hay de todo. Y esta que hemos a lo mejor mencionado aquí es que les decimos peces marinos, pero en realidad es una diversidad bestial. O sea, están menos relacionados entre sí que una vaca y una lombriz de tierra, ¿no? Lo que llamamos peces, entre comillas. Y hay cosas fantásticas, como el pez bruja. A veces les decimos lamprey aquí, hackfish en inglés, que es como una especie de pez alargado, como si fuera una ¿cómo se llama? Anguila, ¿no? Pero que produce moco, por eso un moco así que te llena la boca como slime, ¿no? Esa es su defensa, te hace slime, una nube de slime, y para él mismo no ahogarse, hace un nudo sobre sí mismo que recorre sobre todo su cuerpo y se quita el moco. Son padrísimos, son rarísimos, son carroñeros, ¿no? Tienen como una boca llena de hileras de dientes circulares, como los gusanos de dunas, pero en pez carroñero, ¿no? Así, y cavan en los cadáveres de las ballenas. En fin, hay un montón de cosas súper interesantes que va descubriendo ahí, como los peces de las profundidades, el parasitismo sexual, y entonces tiene estas charlas como que él vive ya en un delirio, porque duermes 4 horas al día, y estás intentando estudiar peces en una cosa que no se para de bambolear, y es como delirante, el libro es padrísimo. A mí, o sea, creo que su obra maestra es la de No Mercy, la del Congo, pero la que más he disfrutado de leer fue de Trawler. No sé si hay traducción al español, no hasta donde yo había encontrado. Ojalá que alguien que esté escuchando algún editora, ¿no? Pilas, porque la literatura va en boga y esto es uno de los pilares. Y finalmente yo llevo años esperando lo que va a ser su último libro. O sea, ya tiene 77 años. Creo que ya hizo el viaje, pero no ha terminado el libro, que es ¿Dónde crees? Que es el último lugar al que decide Redmond O'Hanlon. O sea, la frontera ahorita, en este momento del antropoceno, en el 2024, ¿cuál es el lugar que queda, otra vez nos vamos a tierra firme,
más imperturbado. Tropical, ¿no? Tropical. Porque, claro, te podrías ir al Polo Norte o a la Antártida, pero... Híjole, ya se me acabaron. Está cerca de Borneo, te echo ese hint, cerca de Borneo. También muy grande, de hecho es más grande que Borneo. Es la segunda isla más grande del mundo. Y está dividida en 2 países. Chin. ¿Qué es? O sea, Piensa, República Dominicana. no es como República Dominicana y Haití, Ajá. pero allá en Indonesia, Ajá. ¿no? Y piensa, esto es el otro centro de diversidad lingüística. Ya sabes que México, además de megadiverso, es un centro de diversidad lingüística. Tenemos, pues, vivos varios idiomas, pero había cientos, ¿no? Estamos en una extinción también de esos. Se están muriendo. Bueno, este es el otro sitio de diversidad lingüística, más que en todos los otros lados del mundo. Donde hay tribus todavía incontactadas, hay caníbales, se dice. Ajá. Madre santa, no tengo ni la menor idea. Y las aves del paraíso son de ahí. Te estoy empezando a dar No, tips me que no te dicen nada. sí, Aves del no. paraíso. No, ayúdame. Papúa Ajá. Nueva Guinea. Ah, claro. Papúa Nueva Guinea, que es como una isla, está, digamos, al norte de Australia, al este de las Filipinas, Papúa Nueva Guinea. Yo es el lugar que más quiero ir en mi vida, pero bueno, pues imagínate. Y entonces ese es el libro que más he estado esperando, fíjate. ¿No? O sea, ese no ha salido. No ha salido. O sea, se lo está escribiendo. Ya hizo el viaje, no sé Ajá. si tuvo que parar su viaje por la pandemia, a lo mejor, y por eso. Ah. Pero ese iba a ser su último, pues además probablemente ya no puede mucho más. ¿No? ¿Qué edad tiene ahorita? 77 años, vete a meter a Papúa Nueva Guinea, donde en parte hay esa diversidad lingüística porque es una isla toda cubierta de selva, de selva alta de lluvia, pero con una orografía muy marcada. Ahí está el punto más alto, o sea, entre los Himalayas y los Andes, el volcán más alto está en Papúa, o los varios volcanes más altos. Entonces, hay una orografía muy, muy caprichosa. Ajá. Me decía un amigo, yo nunca he ido, pero un amigo sudafricano que es guía ahí en una parte de Papúa, que en las partes donde no hay trail, o sea, si tú te sales del trail y dices, voy a abrir camino, o sea, avanzas como 5 metros cada hora, porque es neta brutal. Y bueno, y Papúa se había salvado hasta hace poco, pues, de la tala indiscriminada. Ya empieza a haber, obviamente, pues, que aceite de palma y la parte, sobre todo, como son 2 países, pues es diferente, ¿no? Pero la parte de Nueva Guinea está más conservada. Ese lugar es como... quiero que Redmond O'Hanlon me invite a mí, ¿no? O que nos lleve masaje cerebral, masaje tours en Papúa, desde Papúa Nueva Guinea con Redmond O'Hanlon. Redmond O'Hanlon, si estás escuchando, por favor, contáctanos, llévanos a Papúa Nueva Guinea. Háblale a mi agente, que tu agente le hable a mi agente y que le hable a la agente de Claudio. Bueno, pues eso, aquí vamos a seguir de vez en cuando trayendo estas crónicas de literatura. Y en lo que logramos traer a Redmond O'Hanlon de invitado, ¿no? Porque si nosotros no vamos a Papúa, Redmond sí viene Exacto. a nuestro festival de literatura. Pues ahí está, con esto cerramos este masaje cerebral de Redmond O'Hanlon. Si tienen dudas de cualquier otro masaje cerebral, vayan y escúchenos en la plataforma de su confianza. Pueden buscar los otros de literatura. Tenemos uno de las primatólogas, ¿no? Las 3 primatólogas. Tenemos otro de esferas familiares. Y ahí vamos a seguirle abonando a esto de la literatura sobre naturaleza. Ahí está. Pues nos vamos. Muchas gracias, Andrés Cota. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor